Secundaria tercer grado. Matemáticas. Analizando tablas. Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del Aprende en Casa 2, correspondiente a la asignatura de Matemáticas. Yo soy el maestro Julio Sánchez. Seguiremos estudiando el aprendizaje esperado. Lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Para cumplir con el propósito de esta sesión, analizaremos las diferentes representaciones de una relación lineal, partiendo de su representación tabular, para encontrar su gráfica y su expresión algebraica. Tengan listos sus materiales de trabajo. Utilizaremos cuaderno, lápiz, goma, regla y colores. Quien tenga discapacidad visual, prepare hojas Leyer, punzón y regleta. También necesitamos toda la actitud positiva para que la sesión sea enriquecedora. Procuren recrear en su cuaderno las figuras y las soluciones que mostraremos. Elaboren su propio resumen anotando los datos importantes o nuevos que vayan identificando durante la clase. Aprenderemos cómo a partir de un registro tabular podemos obtener la tabla y la gráfica de las relaciones lineales en una ecuación de primer grado. Sabemos que la literal debe de tener el exponente elevado a la primera potencia, también se le llama ecuaciones lineales, porque su gráfica en el plano cartesiano es una línea recta. Comencemos viendo el siguiente audiovisual para adentrarnos en el tema. Es una máquina que opera de manera muy particular. Si introduces un número, hace alguna operación y devuelve otro número. Si introduces x igual a 20, ¿qué valor de y saldrá de la máquina? Se puede hacer la pregunta inversa. Si de la máquina salió y igual a 64, ¿cuál fue el valor de x que se introdujo? En este ejemplo, tenemos dos conjuntos de cantidades. Un conjunto es el de los números que se introducen a la máquina y el otro el de los números que salen. Entre estos conjuntos existe una relación funcional. Y es igual a x al cuadrado, donde x es el número que se introduce y y es el número que sale. Esta es otra máquina, que opera de la siguiente manera. Si introduces el número x igual a 6, sale el número y igual a 19. Si metes x igual a 5, sale y igual a 16. ¿Qué está haciendo la máquina? ¿Cuál es la relación funcional entre los conjuntos x y y? La máquina multiplicó cada valor de x por 3 y le sumó 1. Veamos otro ejemplo. Los médicos realizan un cálculo para administrar cierta medicina a un bebé. Para saber cuál es la dosis adecuada, utilizan la expresión y es igual a 25x más 60, donde el peso del bebé en kilogramos se representa con x y la cantidad de medicina en mililitros que debe darse al bebé se representa con y. Un bebé que pesa 4.6 kilogramos debe recibir una dosis de 175 mililitros de medicamento. En cambio, un bebé que pesa 3.4 kilogramos debe recibir una dosis de 145 mililitros. ¿Qué volumen de líquido será necesario administrarle a un bebé de 2.9 kilogramos? Solo tienes que usar la expresión funcional y sustituir x igual a 2.9 y hacer la operación. Muy bien, repasemos algunos conceptos básicos. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje X, y la recta vertical es llamada eje de las ordenadas o eje Y.
El punto donde se cortan estos ejes recibe el nombre de origen. Este plano cartesiano queda dividido en 4 regiones o cuadrantes. La primera región la localizamos en la parte superior derecha. Ahí se encuentran las coordenadas abscisas y ordenadas positivas. La segunda región se localiza avanzando en el sentido al contrario a las manecillas del reloj, en la parte superior izquierda. Aquí se encuentran las coordenadas cuando las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. La tercera región se encuentra en la parte inferior izquierda. Aquí se encuentran las coordenadas cuando tanto las abscisas como las ordenadas son negativas. La cuarta y última región se encuentra en la parte inferior derecha y aquí se localizan las coordenadas cuando las abscisas son positivas y las ordenadas son negativas. Después de precisar algunos conceptos básicos, comencemos con el siguiente problema. Completa la tabla y traza la gráfica de la expresión y igual a 2x más 1. Primero, en una tabla asignamos algunos valores a x. Se recomienda asignar el 0 a algunos valores positivos y algunos valores negativos. En este caso, los valores que tomará x son 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Con base en estos valores que se asignaron a x, tenemos que encontrar cuánto vale y. ¿Cómo lo vamos a lograr? En la expresión y igual a 2x más 1, empecemos a sustituir los valores de x para encontrar los valores de y. Iniciemos con el número 2, el cual sustituimos por x, realizamos las operaciones correspondientes, y igual a 2 por 2 son 4, más 1, 5, por lo que y es igual a 5. Pongo el 5 en la tabla. Ahora continuamos con el siguiente número, que es el 1. Sustituimos en la expresión y igual a 2x más 1 el número 1 donde está la x y nos queda y igual a 2 por 1 más 1. Realizamos las operaciones correspondientes. 2 por 1 son 2 más 1 igual a 3, por lo que y es igual a 3. Por lo tanto, cuando x vale 1, y vale 3. Lo pongo en la tabla. Ahora vamos con el siguiente valor de x, que es 0. Sustituimos el valor de 0 en la ecuación y nos queda y igual a 2 por 0 más 1. Realizamos las operaciones. 2 por 0 da como resultado 0. Más 1 es igual a 1. Por lo que cuando x vale 0, y vale 1. Lo ponemos en la tabla. Muy bien. Continuamos ahora con los siguientes números. Cuando x vale menos 1, sustituimos en la ecuación y igual a 2x más 1, nos queda y igual a 2 por menos 1 más 1, por lo que realizamos las operaciones. Y es igual a 2 por menos 1 son menos 2, más 1 igual a menos 1, por lo que cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Lo ponemos en la tabla. Finalmente, cuando x toma el valor de menos 2, sustituimos en la ecuación, queda y igual a 2 por menos 2 más 1. Realizamos las operaciones respectivas. 2 por menos 2 son menos 4, más 1 es igual a menos 3, por lo que cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Lo ponemos en la tabla. Una vez que ya registramos los valores de y en la tabla, vamos a graficar en el plano cartesiano. Ya sabemos que el primer valor pertenece al eje de las abscisas o eje X, y en el segundo valor pertenece al eje de las ordenadas o eje Y. Tomamos la primera coordenada, 2,5. Esto quiere decir que voy a buscar en el eje de las abscisas el 2 positivo y luego en el eje de las ordenadas el 5 positivo. Ahora trazamos líneas hasta que se intersequen y localicemos el primer punto. Continuamos con las siguientes coordenadas de la tabla. 1,3. Localizamos en el eje de las abscisas el primer valor, que es 1 positivo. Luego localizamos en el eje de las ordenadas el 3 positivo. Trazamos unas líneas hasta que se crucen para encontrar el segundo punto de la gráfica.
Continuamos con la siguiente coordenada, 0, 1. Localizamos el 0 en el eje de las abscisas, luego localizamos 1 positivo en el eje de las ordenadas. Trazamos líneas hasta que se intersequen para encontrar el tercer punto de la gráfica. Ahora vamos a localizar el cuarto punto de la gráfica, con las coordenadas -1, -1. Ubicamos en el eje de las abscisas a -1, luego en el eje de las ordenadas localizamos -1. Trazamos líneas hasta que se encuentren para obtener el cuarto punto de la gráfica. Obtenemos las últimas coordenadas, -2, -3. Localizamos al -2 en el eje de las abscisas, luego localizamos en el eje de las ordenadas -3. Trazamos las respectivas líneas y encontramos el último punto de la gráfica. Ahora, lo que nos falta es unir los puntos para obtener la gráfica de y igual a 2x más 1. Si observamos, es una línea recta. Preguntemos, ¿la gráfica pasa por el origen? ¿Por qué coordenadas pasa cuando x es igual a 0? Exacto, la gráfica no pasa por el origen del plano, pasa por la coordenada 0, 1. Antes de continuar, resolvamos el primer reto. En una función lineal hay dos variables que se representan con la letra x y la letra y. ¿Cuál representa la variable independiente? ¿Cuál representa la variable dependiente? Muy bien, la variable independiente es x y la variable dependiente es la y, porque los valores de y dependen de los valores que tome x. Ya sabemos que las funciones que estamos trabajando son de la forma y igual a m por x más b, donde m es el resultado de que al escoger dos puntos cualesquiera, x1, y1 y x2, y2, m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. B es la intersección con el eje y, x es la variable independiente, y es la función dependiente de x. Veamos otro problema. Construye la tabla y la gráfica de la siguiente función, y igual a 2x menos 1. Si observan, es muy similar a la función que graficamos en el primer problema, solo que ahora, en vez de sumar 1, vamos a restar 1. ¿Cómo suponen que es la gráfica? ¿Seguirá siendo una línea recta? ¿Por qué puntos pasará la gráfica en el plano cartesiano? Muy bien, vamos a completar su tabla y la gráfica para poder contestar estas preguntas. En la tabla, lo primero es asignar los valores de la variable independiente. X igual a 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Con base en estos valores que se han asignado a la X, tenemos que encontrar cuánto vale Y. Colocamos la expresión Y igual a 2x menos 1 y empezamos a sustituir los valores de X. Empecemos con el número 2. Realizamos las operaciones correspondientes. Y es igual a 2 por 2, nos da 4, menos 1, 3, por lo que Y es igual a 3. Colocamos el 3 en la tabla. Continuamos con el siguiente número, que es el 1. Sustituimos en la expresión Y igual a 2x menos 1 el número 1, donde está la X, y nos queda Y igual a 2 por 1 menos 1. Realizamos las operaciones correspondientes. 2 por 1 son 2, menos 1 igual a 1. Entonces, Y es igual a 1. Por lo tanto, cuando X vale 1, Y vale 1. Lo pongo en la tabla. Ahora vamos con el siguiente valor de X, que es 0. Sustituimos el valor de 0 en la ecuación y nos queda Y igual a 2 por 0 menos 1. Realizamos las operaciones. 2 por 0 me da como resultado 0. Menos 1 es igual a menos 1. Por lo que cuando X vale 0, Y vale menos 1. Lo ponemos en la tabla. Continuamos cuando X vale menos 1. Sustituimos en la ecuación Y igual a 2x menos 1. Nos queda Y igual a 2 por menos 1, menos 1, por lo que realizamos las operaciones. Y igual a 2 por menos 1, resulta menos 2. Menos 1 igual a menos 3. Por lo que cuando X vale menos 1,
y vale menos 3. Lo ponemos en la tabla. Ahora cuando x toma el valor de menos 2, al sustituir en la ecuación queda y igual a 2 por menos 2 menos 1. Realizando las operaciones respectivas, 2 por menos 2 son menos 4. Menos 1 es igual a menos 5, por lo que cuando x vale menos 2, y vale menos 5. Lo ponemos en la tabla. Ya que tenemos los valores de y en la tabla, vamos a graficar en el plano cartesiano. Sabemos que el primer valor pertenece al eje de las abscisas, x, y el segundo valor pertenece al eje de las ordenadas, y. Tomamos la primera coordenada para ubicar el primer punto, 2,3. Esto quiere decir que voy a buscar en el eje de las abscisas el 2 positivo y en el eje de las ordenadas el 3 positivo. Localizamos el primer punto. Continuamos con las siguientes coordenadas de la tabla. 1,1. Localizamos en el eje de las abscisas el primer valor, que es 1 positivo. Luego localizamos en el eje de las ordenadas el 1 positivo para encontrar el segundo punto de la gráfica. Continuamos con la siguiente coordenada, 0, menos 1. Localizamos el 0 en el eje de las abscisas, luego localizamos el 1 negativo en el eje de las ordenadas para encontrar el tercer punto de la gráfica. Ahora vamos a localizar el cuarto punto de la gráfica con las coordenadas menos 1, menos 3. Ubicamos en el eje de las abscisas a menos 1. Luego en el eje de las ordenadas localizamos menos 3 para encontrar el cuarto punto de la gráfica. Busquemos las últimas coordenadas. Menos 2, menos 5. Localizamos el menos 2 en el eje de las abscisas y luego localizamos en el eje de las ordenadas menos 5 y marcamos el último punto de la gráfica. Unimos los puntos para obtener la gráfica de y igual a 2x menos 1. Al igual que en el problema anterior, respondamos: ¿la gráfica pasa por el origen? Si observamos, sigue siendo una gráfica lineal que no pasa por el origen, pasa por la coordenada 0, menos 1. Sigamos trabajando con las funciones lineales de la forma y igual a m por x más b. Vamos por el segundo reto. Segundo reto: ¿cómo será la gráfica si ahora m es negativa? ¿Por qué cuadrantes pasará la gráfica? Veamos qué pasa. Construiremos las tablas y las respectivas gráficas de las siguientes ecuaciones. Y igual a menos 2x menos 1 y y menos 2x más 1. Los valores que le vamos a asignar a la variable independiente x son 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Completemos las tablas, sustituyendo los valores de x en las dos ecuaciones y realizando sus respectivas operaciones para encontrar los valores de la variable dependiente y. Empecemos con y igual a menos 2x menos 1. Sustituimos los valores de x en la ecuación. Y igual a menos 2 por 2 menos 1 es igual a menos 5. Y igual a menos 2 por 1 menos 1 igual a menos 3. Y igual a menos 2 por 0 menos 1 igual a menos 1. Y igual a menos 2 por menos 1 igual a 1. Y igual a menos 2 por menos 2 menos 1 es igual a 3. Con esto tenemos la tabla de la ecuación y igual a menos 2x menos 1. Ahora continuemos con y igual a menos 2x más 1. Sustituimos los valores de x en la ecuación. Y igual a menos 2 por 2 más 1 es igual a menos 3. Y igual a menos 2 por 1 más 1 igual a menos 1. Y igual a menos 2 por 0 más 1 es igual a 1. Y igual a menos 2 por menos 1 más 1 es igual a 3. Y igual a menos 2 por menos 2 más 1 es igual a 5. Con esto tenemos la tabla de la ecuación y igual a menos 2x más 1. Con las tablas de las ecuaciones y igual a menos 2x menos 1 y y igual a menos 2x más 1, realizamos las gráficas respectivas.
Ahora que tenemos las gráficas, podemos contestar las preguntas del reto anterior. ¿Cómo será la gráfica si ahora m es negativa? ¿Por qué cuadrantes pasará la gráfica? Si observamos, las gráficas siguen siendo lineales y se inclinan hacia la izquierda, porque m es negativa. Además, estas se ubican en los cuadrantes 2 y 4 y pasan por las coordenadas 0, -1 y 0,1, respectivamente. Entonces, ¿cómo serán las gráficas de las primeras ecuaciones que trabajamos en esta lección? Es decir, y igual a 2x más 1 y y igual a 2x menos 1. ¿Hacia dónde se desplazan las gráficas si m es positiva? ¿Por qué cuadrantes se desplazan las gráficas? Veamos todas las gráficas que hemos trabajado en el plano cartesiano para poder analizarlas y contestar las preguntas. Como se pueden dar cuenta, en las funciones de la forma y igual a m por x más b, su representación gráfica es una línea recta que no pasa por el origen. Si observamos detenidamente las gráficas, nos damos cuenta de que cuando m es positiva, las líneas se inclinan a la derecha, y cuando m es negativa, las líneas se inclinan a la izquierda. Ahora, ¿qué ocurrirá si se modifica el valor de b? Por ejemplo, si ahora b vale 5. Muy bien, la línea cruza el eje de las ordenadas en 5 positivo, y si ahora toma b el valor de menos 5, la línea cruza el eje de las ordenadas en 5 negativo. Consolidemos lo aprendido con el siguiente audiovisual. Hablemos del alargamiento de los resortes cuando están sujetos a distintos pesos. ¿Has notado en los tianguis o mercados de tu localidad que para determinar el peso de las frutas, los granos o semillas, la carne, etc., se utilizan distintos aparatos como la báscula y el dinamómetro? Este último es muy peculiar. Su mecanismo es muy sencillo. Simplemente se compone de un resorte contenido en un cilindro de metal. Generalmente con un gancho en cada extremo. Hagamos el siguiente experimento. Colguemos de una superficie un resorte por uno de sus extremos y en el otro coloquemos diversos pesos. Medimos la longitud del resorte cuando no pende de él ningún peso. En este caso, el resorte mide 8 centímetros de largo. Si se coloca una pesa de 1 kilogramo, el resorte se alarga un poco. Al medir su longitud, tenemos que ahora es igual a 10 centímetros. Hacemos lo mismo con pesas de 2, 3 y 4 kilogramos, obteniendo los datos que se muestran en la siguiente tabla. Con base en estos datos, ¿qué puedes observar? ¿Qué pasa cuando añades más peso al resorte? Los datos de la tabla también pueden graficarse. Si en el plano cartesiano el eje horizontal representa el peso y el vertical la longitud del resorte. Una característica importante es que las cantidades son siempre positivas, es decir, el resorte no puede medir menos de 8 centímetros. Así que solo se utilizará el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Cómo es la recta resultante? ¿Pasa por el origen? Si no lo atraviesa, ¿puedes determinar el punto en donde corta el eje Y? Veamos otra manera de analizar el fenómeno. Observen la siguiente tabla. Ahora resulta más clara la relación. ¿De qué tipo es? ¿Se le puede dar una representación en varios términos matemáticos? Veamos. Si por cada kilogramo hay un aumento de 2 centímetros en la longitud del resorte, ¿qué te dice esta relación? En efecto, el aumento en la longitud es igual al producto de la constante, 2 centímetros por kilogramo, por el peso al que se somete al resorte. Representemos a X como al peso en kilogramos y a A mayúscula como el aumento en la longitud del resorte por el efecto del peso. ¿Cómo queda la expresión matemática de este fenómeno? Nuestra ecuación que relaciona el aumento en la longitud con el peso es A mayúscula igual a 2X. Pero, ¿cómo expresar la longitud total del resorte?
¿A qué es igual? Si se aplica al resorte un peso equivalente a 1 kilogramo, su longitud aumenta 2 centímetros. Pero recordemos que su longitud inicial es de 8 centímetros. Por tanto, su nueva longitud total será de 10 centímetros. Ahora, representemos a Y como la longitud total del resorte, al aplicarle un peso X. Entonces, nuestra ecuación es Y es igual a A mayúscula más 8 centímetros. O bien, Y es igual a 2 por X más 8, donde Y es la longitud del resorte al aplicarle un peso X. Con base en esta ecuación y en la tabla que obtuvimos, ¿podrías hacer su gráfica? ¿Cuáles serían sus principales características? Al ir incrementando el valor de X, ¿qué le pasa al de Y? Por ejemplo, cuando X es 1, ¿cuánto vale Y? Y cuando X es 3, ¿qué valor toma Y? Es importante notar que X va tomando valores de izquierda a derecha como se muestra en la imagen, es decir, va creciendo. En una relación funcional, cuando ambas variables aumentan, se dice que es creciente. Los invito a revisar su libro de texto para afirmar, rectificar o consultar sus posibles dudas, así como resolver los problemas propuestos en el tema diferentes representaciones de una relación lineal. ¡Listo! Hemos terminado la sesión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.